¿verdad? Y son iguales ante la ley, ¿no? Este principio. Y ese principio que le caracteriza también a la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a buscar mi felicidad, ¿no? Que es algo que también, pero pues la coarta. Claro, y efectivamente hay que seguir empujando para que esto sea realidad. Fabián decía, ¿qué se puede hacer? Bueno, creo que evidentemente, como tú decías, colocar no solamente el caso como amigos de la Corte en los Estados Unidos, hacer uso de los mecanismos internacionales en la Corte Interamericana, en el propio seno de las Naciones Unidas, sería muy importante. En el inicio del programa veíamos como varios países, entonces hay una declaración internacional el día de ayer de varios ministros del mundiales reunidos en torno al rechazo de esta ley. Entonces hay que efectivamente aprovechar el elemento, pero también es un buen momento para revisar internamente cómo estamos como sociedad y como Estado frente a los flujos migratorios internacionales. Claro, porque finalmente es eso, ¿no? Lastima, de alguna manera, son doblemente agredidos, siento yo, más veces. Pero la persona que debe dejar su casa sufre un trauma, llega a un país donde pues no es bien visto, donde es rechazado, donde es discriminado y tiene un doble sufrimiento. Y después, cuando la legislación lo agrede o lo subyace, vuelve a sufrir el rechazo y el desprendimiento de la familia, lo que comentabas. Lo que también platicábamos, ¿no? Esta realidad de cuántos niños no se están quedando solos en Estados Unidos porque sus padres están siendo deportados y entonces, bueno, son ciudadanos estadounidenses, nacieron en los Estados Unidos, pero se están quedando en hogares adoptivos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta realidad social? Y a mí sí me gustaría poner también sobre la mesa ¿por qué se están yendo los mexicanos? Es decir, estamos hablando sobre la realidad migratoria, estamos hablando sobre cómo normarlo, de hecho estamos hasta atreviéndonos a decir y a ofrecer una serie de puntos, ¿no? Para el debate en general social y demás. Pero ¿por qué se van los mexicanos? ¿Qué no estamos haciendo como país? Hablando esto de las preguntas no resueltas o no respondidas, ¿no? O que sí estamos haciendo que no nos está funcionando, que hay un flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, porque es una realidad. En mi trabajo en los consulados, yo veía cuántas personas en realidad se están yendo y cuáles son los motivos por los que se están yendo. En algunas comunidades, en general, se hace una colecta, digamos, ¿no? Para cuando ciertos jóvenes llegan a tal edad. Entonces, deben irse. Entonces es una realidad que también, por supuesto, es una realidad lacerante que estamos haciendo para evitarlo. Y mucho se ha hablado a nivel político, a nivel de organizaciones no gubernamentales, pero de nuestra realidad hoy día, y cuántos no se están regresando ahorita a México porque no están teniendo trabajo en los Estados Unidos, y bueno, están regresando y no necesariamente a las principales ciudades de nuestro país, están regresando a esas provincias donde tampoco hay trabajo o donde no necesariamente están viendo satisfechas sus necesidades básicas familiares, bueno, personales, familiares, sociales, etcétera. ¿Qué no estamos haciendo para evitar justamente esto, ¿no? En la administración pasada se hablaba de, sí, pues las remesas, ¿no? Son uno de los principales ingresos a nivel país, ¿no? Ay, caray, y lo seguimos escuchando. Yo no sé si se nos olvida o ya es parte de la retórica, algo hay que hacer. Claro. ¿Qué Pero estamos conviene. haciendo? A la larga esa es otra realidad, por supuesto. Esa es otra realidad. Yo diría, con relación al primer punto, el tema de derechos, ¿no? Si bien, como dice Daniel, no hay objeción, hay una violación a derechos universalmente reconocidos. Un gran problema, ¿no? Y ahí también el gobierno mexicano tendría que poner el dedo, es los Estados Unidos de Norteamérica siguen sin ratificar la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Y esto debería ser incluso también, digamos, una especie de bloque, ¿no? Para exigir justamente el cumplimiento de esto, la ratificación, la firma y la ratificación de los instrumentos internacionales. Hay convenciones que sin duda aplicarían a esta situación concreta en este momento, la Convención contra el Racismo, la Xenofobia, en fin, ¿no? Demás instrumentos, Daniel menciona la Declaración Universal, pero de documentos también vinculantes, obviamente tratados internacionales vinculantes para los estados, y que hoy día es muy difícil, digamos, plantear a los Estados Unidos el cumplimiento de estos porque tiene una política prácticamente de negar los derechos a nivel internacional. Si esto pasara también, creo que sería muy factible un posible caso, ¿no? Si entrara en vigor, si se aplicara obviamente la ley, posible caso ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos mexicanos también llevó el caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia con el tema de pena de muerte, ¿no? Entonces ahí se abriría una posibilidad. Entonces, yo lo dejaría por ahí. La otra es justamente esto que mencionas, ¿no? Y que estás mencionando tú en este momento también. ¿Por qué se van, no? No solo de México, sino
de Centroamérica, sobre todo, ¿no? Centroamérica y México hacia los Estados Unidos, pues obviamente la respuesta es mejores condiciones de vida. Recientemente se acaba de publicar el informe del Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, ¿no? Y lo que vemos son las cifras catastróficas, ¿no? La pobreza, prácticamente el primer enunciado del informe es: la región es la más desigual del mundo, ¿no? Y ahí tenemos uno de los principales, digamos, motivos, el por qué la gente migra, ¿no? El reparto de la riqueza, las oportunidades de desarrollo. Claro. Pues es el hombre más rico del mundo, es mexicano. Y también tenemos de las regiones más pobres del mundo. Claro. El Estado tiene que hacer su parte, pero también el campo empresarial y cultural, la sociedad tiene que hacer el suyo. Hace un rato mencionábamos fuera del aire algunos datos de las encuestas que tenemos, ¿verdad? Tanto la de CONAPRED, ¿verdad? ¿A quién jamás contrataría? Pues el primer grupo que jamás contrataríamos serían extranjeros. ¿Qué tal? Y ¿qué tal? ¿con quién no estaríamos dispuestos a vivir en una misma casa? Con extranjeros. Pues los extranjeros aparecen en el tercer grupo más discriminado. El 42% de los mexicanos no estaríamos como dispuestos. Y decíamos que nos parecemos, no estamos muy lejanos de los norteamericanos. Esta encuesta que hizo Roy Campos con consulta y todos que verán en ambos países acerca de preguntas que están detrás de la ley, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo en exigir a personas que muestren un documento para comprobar que están legalmente en México? Casi el 60% en México, y la pregunta en Estados Unidos 73%. Permitir a un policía detener a cualquier persona que sea incapaz de demostrar su estancia legal en el país, 41% en México, 67% en los Estados Unidos. Permitir a cualquier policía interrogar a cualquier persona que piensa que puede estar, parece que es ilegal, el 40% en México, el 62% en los Estados Unidos. Entonces, no estamos tan lejanos de una cultura excluyente, discriminatoria, en donde no hay una visión, que siempre en la historia se nos menciona, un país abierto con los brazos, los republicanos, los migrantes centroamericanos durante la guerra de los años 80, etcétera. Pues hoy realmente la visión de integración y de aceptación de la diferencia no nos aleja tanto del pensamiento, dijéramos, discriminatorio y xenofóbico contra quienes son diferentes a nosotros, contra quienes piensan diferente, contra quienes nacieron en regiones diferentes o tienen condiciones sociales diferentes. Sí, y a esto habría que agregarle la situación cultural, la adaptación que muchas veces no se da. Pero ¿qué les parece si hablamos de esto después del corte? Para cerrar este tema, yo sé que hay muchísimos más que se quedan en el tintero, pero en cuanto a legislación, México pareciera que está en pañales. Nos quejamos de lo que está pasando en los Estados Unidos, pero aquí dentro también estamos bastante precarios en cuanto a legislación migratoria y asistencia a refugiados. Sí, en el bloque inicial aparece la postura del CONAPRED en el sentido de que es necesario actualizar con una perspectiva de derechos humanos, armonizar con tratados internacionales y un enfoque no discriminatorio, nuestras propias leyes migratorias y por supuesto una ley que pueda proteger a los refugiados, ¿no? Ya venía el testimonio de los hermanos haitianos, como efectivamente pues están aquí, pero no están, es una condición como medio de limbo, no pueden trabajar, no pueden incorporarse, etcétera. Entonces, evidentemente que México tiene una gran tradición, dijéramos histórica, en materia de apertura de sus fronteras. Creo que tenemos que recuperar esa historia. Hace poco veíamos la biografía de Gilberto Bosch, que es un gran mexicano que salvó del genocidio a cerca de 40,000 judíos y españoles republicanos. Y pues esa es una savia de la cual hay que alimentarse para poder revisar en el México de hoy, del 2010 y a 200 años de nuestra independencia, cómo tenemos que colocarnos de cara al siglo XXI con legislación ad hoc a lo que estamos viviendo, para permitir un desarrollo social integral, incluyente, para permitir que nuestros jóvenes no sean la carne de cañón, dijéramos, en la violencia que estamos viviendo, y por supuesto que tengan oportunidades y no se vayan. Y los que llegan de otros países sientan que este es un país que puede integrarlos y que podemos enriquecernos como lo hicimos históricamente con las grandes migraciones del siglo XX. Me parece que retomando este punto de la legislación en nuestro país, si bien es cierto,
no hay nada específicamente que norme en ese sentido de protección, ¿no? Y de reglamentar esto. Me parece que también no solamente el Instituto Nacional de Migración debiera ser quien lo normara, ¿no? Creo que al interior de todas las cúpulas políticas nacionales debiera detonarse también este tema porque, bueno, impacta en todas las realidades aparejadas, ¿no? Y, por supuesto, también, ahí sí voy a tener que hacer uso de la profesión, por supuesto, ¿no? Retomar los tratados internacionales. Obviamente muchos necesitan revisión, pero muchos son ricos en una serie de postulados que sí aplican. Solamente habría que modernizarlos, pero me parece que habría que retomar lo que ya se ha hecho, porque bueno, pues la política exterior de nuestro país durante muchas décadas fue activa en este sentido, ¿no? Tú retomabas desde la década de los 50. Coincido en que en muchas ocasiones es una política exterior a veces reactiva ante los estímulos del medio en estos temas, ¿no? Pero creo que también México ha profundizado mucho en estos aspectos que tienen que ver con migración, particularmente México, Estados Unidos. Entonces, retomar lo que México ha hecho y, por supuesto, renovarlo, por supuesto, pero también adecuarlo a la realidad nacional de estas provincias de las que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Que tanto este mexicano que se está yendo a los Estados Unidos, pues que también se vea protegido de esta legislación nacional e internacional. Sí. Creo en primera instancia también que habría que reconocer que hay serios esfuerzos, ¿no? CONAPRED yo creo que está haciendo un esfuerzo importante en la temática, retomar esta cuestión, sobre todo desde el aspecto de la discriminación, ¿no? El Instituto Nacional de Migración está hoy día, digamos, encabezando esta propuesta de ley sobre migración. Hay por ahí otra propuesta de ley sobre migración y así, lo que mencionó Daniel también al inicio del programa. Pero esto habría que reforzarlo con una participación amplia. Tú mencionabas a las fuerzas políticas, obviamente, pero esto sin duda tiene que pasar por un acuerdo también con sociedad civil, ¿no? Con las organizaciones civiles de derechos humanos, pero también con las organizaciones de migrantes, porque también existen y ahí están, ¿no? Y habría que tomar justamente los puntos de vista. Hoy día no existe una legislación específica con el tema migratorio en México. Lo que existen son unas normas que regulan la situación en las estaciones migratorias, ¿no? Y que hay que también darle una revisada a esas normas de las estaciones migratorias, ¿no? Hay cosas, algunas cuestiones que ya están planteadas en esta propuesta de ley sobre inmigración que creo son alarmantes. Habría que poner atención muy bien en serios detalles, ¿no? Porque se están retomando legislaciones de otros países, españolas, ¿no? Sobre todo la española, que hoy día también tiene una política muy fuerte, muy cerrada hacia la migración, y hay otra serie de legislaciones que son mucho más progresistas, la de Argentina recientemente con una ley y obviamente un reglamento que son yo creo que de lo más avanzado, y una ley tipo de alguna forma en materia de reconocimiento de derechos humanos, y habría que tomarla más, digamos, en cuenta que la legislación española, ¿no? Entonces, creo que ese es un llamado, sin duda, digamos, a trabajar en ese sentido. Claro.